Egunon, queridos patitos, un día como hoy, pero el 20 de octubre de 2011, en Libia, el presidente... ¿Era presidente? ¿Tenía el cargo de presidente? ¿O era aparentemente el líder áulico detrás de la cortina de los gerentes de la potencia árabe? Muammar el Gaddafi es asesinado a manos de las fuerzas rebeldes. Esto es el dato. Y aquí es cuando entran, ya sean putinejos, ya sean gente de mal vivir, en el ámbito de decir, ¡ay, pobre Gaddafi! Con lo bueno que era, con una personalidad tan maravillosa. Y además había recibido un maná y lo había transmitido al pueblo y lo había llenado de grandezas. Casi como si fuera un país del Golfo, que son todo democracias, como todo el mundo sabe, con una minoría extractiva de recursos que tiene una mayoría social de pobres en el sistema kafala, en un sistema de esclavitud, ya sean filipinos, nepalíes, indios, palestinos. Que los palestinos sean esclavos de cuarta división en los países del Golfo, no pasa nada, porque el que lleva el apartheid es Israel. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? No pasa nada que un periodista sea encausado y ejecutado en Arabia Saudí, siendo palestino, porque Israel es el culpable de todos los males del pueblo palestino. Pero bueno, ciertamente la gente se olvida de que del 45 al 68, eh, pues hubo desbandada de judíos del norte de África y después también y hasta un total de un millón de judíos salieron de los países árabo-musulmanes para no volver. Un millón de judíos. En un éxodo que no será recordado por la mayoría de los ciudadanos. Pero bueno, ahí está el recuerdo. Lo mismo que el hecho de que una de las partes fundamentales de la forma de surgimiento de la crisis que derivará en la primavera árabe de Libia es la arabización forzosa respecto a los tuareg, a los tamazic, a los pueblos originarios, que sí, tienen mayor presencia y prestancia en Argelia, en Marruecos y en la zona norte, ya sea de Níger, de Mali, de Chad. Y esto significa que ciertamente en Libia tienen menos presencia y prestancia, pero existen. Y la idea de construir edificaciones en zonas en Tuareg, Amazigh, de estos nómadas, ciertamente para meter árabes, arabizar esa zona, significó poner el broche a una serie de políticas y el cabreo que coayudó a los levantamientos con estas fuerzas rebeldes. No monolíticas, como se ha visto después, y por tanto, ciertamente, esta forma de arabización forzosa está incorporado. Pero se suele olvidar. Se suele olvidar las políticas públicas disfuncionales de Libia y única y exclusivamente la renta per cápita, supuestamente el hecho de la defensa de una especie de estado de bienestar, el libro verde de la Yamahiria. Recordemos que el rey de Libia es porque hubo un rey después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una monarquía en Libia, lo mismo que resulta curioso porque creo que era el rey Idris, pero en Afganistán también había rey antes de la situación que derivaría en el golpe de estado del 79. Golpe entre facciones marxistas-leninistas con aprendizaje en la Patricio Lumumba de Moscú. En Egipto también, después de la Segunda Guerra Mundial, hay monarquía. Por tanto, hay monarquías que son derrocadas con golpes de Estado, como por ejemplo este, del año 69. Gaddafi estuvo, en teoría, en el mando de Libia entre el año 1969 y el 2011. ¿Sabes cuántos años son esos? Son más que Franco. Más que Franco. Entre el año 39 y el 75. Incluso, si cogemos la fecha en la que es nombrado jefe del Estado en el 36, en octubre del 36 hasta noviembre del 75, son 39 años.
Este muchacho llevaba 31, 31 más 11. 31 más 11 son 42. 42 años de jefe de Estado formal u oficial u oficioso de Libia. Esta persona puede ser un jefe de Estado durante 42 años y no ser realmente una dictadura. Jefe de Estado con poderes de decidir todos y cada uno de los aspectos de la vida. Porque se me dirá, Juan Carlos de Borbón y Borbón. Ya, pero ¿qué decisiones sobre política estratégica en defensa, infraestructuras, en sanidad, en educación ha tomado Juan Carlos de Borbón y Borbón en España? Desde los años 80, 90, comienzos del siglo, hasta el 2014. Eso opera en Gaddafi. Él es el que tiene la última palabra de todo. Todo lo que sucede en Libia era cosa de Gaddafi. Hasta el punto de que ciertamente era el que controlaba también las relaciones con el exterior. Con Carlos el Chacal, como se ve en la película de 2010, que pasó aparentemente sin pena ni gloria, pero yo la vi y la recomiendo y la reivindico, esa relación de estados que para hacer la guerra del pobre contra los europeos y los occidentales, como no son capaces de utilizar las líneas convencionales de guerra, utilizan a terroristas para llevar la guerra a las calles de Europa, a través de actuaciones como las de Carlos el Chacal en París. Por eso, luego, la extradición a Francia de Carlos el Chacal, de Carlos Illich Ramírez, Illich Ramírez Sánchez, Carlos. Y por tanto, ahí tenemos un encaje para entender la situación en la discoteca de Berlín, el accidente aéreo de Escocia, que deriva en el año 86 en el bombardeo de Libia. Pero como consecuencia de que se sabía perfectamente de la participación de Libia en esos atentados terroristas. Por ejemplo, como han citado en Escocia, el Lockerbie, que fue luego evidentemente asumido por un Gaddafi que posteriormente evidentemente es consciente de la situación. En el año 86, Libia está invadiendo el norte de Chad. El tercio norte de Chad está ocupado y hubo la suerte y la fortuna de que se le pudo parar ahí en esa línea. Se ayudó a Chad a mantener su país existiendo. Pero es eso, la supuesta bondad de Gaddafi, el panafricanismo de Gaddafi era muy imperialista y muy chiscarabís, porque hay una frase atribuida a Gaddafi de que, bueno, para integrarnos más en el conjunto de África, que por supuesto es negra, si tenemos que negrificar la población de Libia para ser más homogéneos, pues lo haremos. Eso es una política racista. Racista. Y no hay que señalar al racista en jefe que tanto gusta a tirios y a troyanos mencionar, que es el cabo de Bohemia, Sir Adolf. Pero nadie pensará en Gaddafi porque como tenía supuestamente una política socialista, la Yamahiria Libia estaba emparentada supuestamente con los movimientos de liberación nacional, ya sea a través de Franz Fanon, Argelia, que dejó de ser un partido único el que gobernaba Argelia en 1991, y ya sabemos cómo salió el asunto con la primera y segunda vuelta, donde el movimiento islamista ganó la primera vuelta y fueron anuladas la segunda vuelta por presión de Francia, a pesar de que algo ya tenían en mente los propios argelinos, para, en teoría, cambiar el régimen de partido único prosoviético por un partido político, no partido político en el sentido, es decir, un partido en el sentido de juego político, en distinto, pero llevó a una guerra civil entre el 92 y el 2002. Una década de guerra civil contra el Frente Islámico de Salvación. La Cuba de Castro, los Vietnam de Ho Chi Minh, ese era el entorno. Y por supuesto con papá Unión Soviética de fondo, en lo geopolítico y en las supuestas políticas de izquierdas,
comunistas, socialistas, que en teoría tenía la llama jiria, y el libro verde, que sería el equivalente del libro rojo de Mao. Es que nos olvidamos de las referencias y nos olvidamos de estos hechos fundamentales en la historia de la propia Libia, y nos desviamos con la idea de que, como había mucho dinero, se pudo poner encima de la mesa un elemento de socialización de la forma de bienestar, con unas buenas carreteras, que todo el mundo podía tener su cochecito y su gasolina a precios muy populares, pero está el coste de oportunidad, porque evidentemente, si uno tiene mucho dinero, puede generar muchos elementos de prosperidad y de evolución y de conocimiento, y puede avanzar infraestructuras, ya sean de transporte o riquezas para generar economía productiva, evolucionar el tejido productivo hacia elementos de tercera industrialización o 4.0, conocimiento para transmitir a la electrónica, elemento informático, poder generar empresas, poder generar conocimiento, tejer relaciones, pero evidentemente ese no era el beneficio que buscaba Gaddafi. Gaddafi buscaba contentar al pueblo para que éste estuviera tranquilo, como sucede en las dictaduras. Cuando Franco en 1960 obtiene la disponibilidad con los pagos del plan de estabilización a través de instancias financieras internacionales, poder salir de la autarquía y salir de esos fondos que todavía ligaban a la cartilla de racionamiento, pues establece la idea a través del turismo, primero extranjero, luego interior también, con el 600, con elementos de consumo, la idea de que esos españoles que empezaban a tener dinero podían tener una vida desahogada sin cambiar el régimen político. Esto es lo que muchos han tenido la tentación, por ejemplo los chinos, a partir del 89, con el establecimiento de esos espacios de libertad, aunque no eran concebidos como eso, sino espacios para tratar de atraer capital extranjero, pero finalmente acabaron generando espacios de libertad en esas zonas especiales que fueron el germen del capitalismo en China y se extendieron a lo largo de los 90 y de comienzos del siglo XXI. Y eso significa que la lucha de lo político con lo económico acaba generando disfunciones. Lo mismo que en la zona de Siria. En Siria, la gente se olvida del hecho de las causas de la primavera árabe en Siria respecto a la ausencia de problemas, la ausencia de resolución de problemas. Eso es mejor, más específico. Ausencia de resolución de los problemas referidos a la forma de suministro de agua, a alimentos, privatización de empresas por parte de Al-Assad. Elementos que generaron disfunciones por sobre todo el precio de los economistas llaman las commodities, los alimentos, los cereales, que tuvieron dificultades, el tema del suministro, que luego se ha visto con otras circunstancias, como por ejemplo el grano ucraniano, que no es un hilo directo, pero indirecto, que genera marcos de referencia en donde dificulta la fórmula de suministro de estos alimentos para estos pueblos, ya sea de Siria, Jordania, Egipto, Libia, y por supuesto en el Cuerno de África, ya sea en Somalia y Etiopía. Sobre todo olvidando, por ejemplo, la guerra del Ogadén del 78-79 en esta zona. Y sus causas, como en el 79 en Kabul, respecto a la situación del marxismo-leninismo en aquella zona. Pero ciertamente, Libia también tenía estos ingredientes. Ingredientes como en Túnez, que también era una forma de dictadura, aunque más o menos tolerada, porque era una dictadura laica, y Gaddafi era una dictadura mucho más ecléctica, con temas religiosos, sobre todo cuando ya en el año 69 ya había sucedido la guerra de los 6 días,
Y luego con el Yom Kippur en el 73 se ratificará, después de la llamada guerra de desgaste, porque hay una guerra continua entre el 66 y el 73, 6 años de guerra, del 67 al 73 la guerra de desgaste, hasta culminar en una guerra abierta como es la del Yom Kippur. La situación respecto a Gaddafi, tratando del panarabismo, en principio socialista, pero el fracaso del panarabismo socialista acaba por impulsar un panarabismo mucho más islamizado, que es el que empieza a eclosionar, y por eso las llamadas a Alá, las llamadas a la Umma coránica, la idea de la unidad de los creyentes, que impregnará posteriormente la política de Gaddafi, como islámicos, Islam muy presente en África, pero también la relación con otros países del ámbito musulmán, hasta el punto de que, ciertamente, y esto es relevante en recordarlo, tuvo un acuerdo a partir de los años 70 de múltiples partes, como dijimos en la bomba islámica, en el libro, Pakistán, Arabia Saudí, Libia, estaban detrás del proyecto de Bhutto del 72-73, que es la chispa que sale para conseguir la bomba atómica de Pakistán, con la idea de que si Pakistán conseguía el arma nuclear, inmediatamente después la tendría Libia y Arabia Saudí. Y por tanto, la tendrían todos, siguiendo un mismo esquema, como diríamos, la reducción de factores. Por tanto, en vez de hacer varios proyectos nucleares, hacer uno que luego pudiera ser verificable y reproducible por los demás países. Evidentemente, en los Irak en el año 81, bombardeo de los israelíes, aunque también de los iraníes, y luego en 2007 en Deir ez-Zor, con participación de Corea del Norte en ese reactor nuclear bombardeado por Israel en 2007. Hemos de recordar que en 2003 hubo un acuerdo entre Siria e Irán de autodefensa, porque en marzo de ese 2003 potencias occidentales invaden Irak. España tuvo ese asunto de participar en la coalición antes en Naciones Unidas, en búsqueda de una resolución que nunca llegó, de la foto de las Azores, pero no tuvo huevos, Aznar no tuvo huevos, ni varios, para enviar tropas a la guerra en sí. Como señorita Pepis, después al asunto de aquella misión del 2003 al 2004, hasta que Zapatero la retira después de la victoria y el nombramiento de Pepe Bono como ministro de Defensa. Es un asunto interesante porque hemos de recordar que en ese tumultuoso año 2003 hubo un momento en el que Libia, que había coqueteado con armas de destrucción masiva, que había hecho efectivamente terrorismo contra Occidente, que había invadido países como por ejemplo Chad, pues ciertamente tenía dificultades en el ámbito internacional para su supervivencia y para el tránsito del crudo a mercados internacionales, porque otros tenían que comprárselo, y uno de ellos era la España de Aznar. Compraba mucho crudo de Libia, y parece que España es un socio comercial en 2023 importante para Libia, para la Libia tal y como está actualmente, que esa es otra historia. Pero ciertamente el asunto estriba de que habló con el Tony Blair de la foto de las Azores para poner en sordina esos proyectos de armas nucleares y de armas de destrucción masiva e incorporarse a la vida internacional por esos 8 años hasta la primavera árabe en Libia y el derribamiento de Gaddafi, y finalmente después de la deconstrucción y que las fuerzas vivas pues se disgregan, pues evidentemente significa que en un momento dado le pueden apresar y le pueden matar. Pero esa idea de coger las barbas y ponerlas a remojar dice mucho de Gaddafi y dice mucho de lo que reconoce con esos pasos
respecto a Lockerbie, respecto a la discoteca en Berlín, respecto a otras acciones a través del terrorismo internacional y de la idea de tener armamento de destrucción masiva por parte de Libia. ¿Por qué? Porque en vez de invadir el terreno del estado de bienestar a fondo con creación de espacios industriales y de empresas y de economía productiva, invadió el terreno de la construcción de armamento avanzado, que es algo a lo que regímenes dictatoriales evolucionan por necesidad, como el arma nuclear de Corea del Norte para la supervivencia del propio régimen, o como la búsqueda del arma nuclear por parte de Irán, sobre todo después de 2003, para la supervivencia del régimen. Así de sencillo, así de lógico. Por lo tanto, cuando uno tiene la idea esta de Muammar el Gaddafi, bien amado, ya, como Fernando VII, que es el deseado, pero también el felón, ¿eh? Ojo, cuidado. Y es asesinado por fuerzas rebeldes, pues lógico, pero se tiene esa idea de que, es Occidente quien mata a Gaddafi. Es la OTAN la que invade Libia. ¿Que invade Libia? Hubo acciones de bombardeo. Y fueron los republicanos, como se dice en el libro primero de memorias de la presidencia de Obama, respecto a que los republicanos en el Congreso en Estados Unidos es el que incide la idea de que tienen que ser los Estados Unidos los que intervengan en Libia. Y los demócratas van a remolque. Hillary Clinton va a remolque. Obama va a remolque. Cuando intervienen los italianos y los franceses, no lo hacen en amparo de la OTAN. Lo hacen por su cuenta y riesgo, con la circunstancia de que ciertamente, al de 3 días, el armamento de precisión desapareció. Solamente se tenía armamento de precisión para 3 días de bombardeo. Lo cual ciertamente nos debería llevar a reflexiones sobre el ejército europeo en Europa, más allá de la OTAN, más allá de estas circunstancias transnacionales de cada ejército, del ejército francés, del italiano, a cualquier circunstancia sobrevenida, ¿estaría dispuesto, en disposición, a hacerlo frente? Posiblemente no. Posiblemente no. Y eso es grave, muy grave, para la defensa de los ciudadanos, porque evidentemente uno ha de ser capaz de defender a su gente, a su modo de vida, a su estilo de hacer las cosas. Y ciertamente, cuando se acusa a la OTAN de participar en Libia, es un deseo autoconfirmado en una ristra de realidades que van en contra de lo que uno puede pensar, porque hemos dicho 2003, Irak. En la segunda mitad de 2003 y en 2004 habrá resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por unanimidad y por tanto incorpora a Rusia aceptando la ocupación y aceptando las consecuencias de la ocupación. Segunda mitad de 2003, 2004. A pesar de que ciertamente uno tiende a pensar de que la OTAN invadió Irak en 2003. Lo cual sería tanto como decir que el Comité Olímpico Internacional fue el que liberó Kuwait en 1991. Porque como la mayor parte de los miembros de la coalición de los cascos azules que liberaron Kuwait eran miembros de Naciones Unidas, pero también del Comité Olímpico Internacional, entonces se puede por osmosis decir que, como buena parte de los miembros de la coalición internacional que invadieron Irak en 2003 son parte de la OTAN, entonces la OTAN es eso. El silogismo nos llevaría a cosas muy locas, pero los conspiranoicos utilizan esto y lo repiten como papagayos dentro de una ristra de cosas, haciendo caca a galope. Es decir, soltando mierda mientras cabalgan para que sea imposible ir recogiendo cada mierda que van soltando y replicarles. Pero en esas tenemos que estar. Y replicar y repetir que cuando Muammar Gaddafi es asesinado a manos de fuerzas rebeldes era dictador hacía 42 años. Y en 42 años da mucho tiempo para hacer cagadas múltiples. Y no hemos hablado del tema del agua y la gestión del agua. El río de petróleo fue malgastado. Fue muy malgastado para la población
en chucherías y en cosas concupiscientes, como sucede en el Oriente Medio, en el Golfo Pérsico, en países con similar estructura. Pero en fin, queridos patitos, vamos a dejarlo aquí. Agur Berobat. Es que recasco, Agur Berobat. Betty Gepian.